Mi presentación es Andrés Gamba Peña, yo soy psicólogo, tengo una maestría en psicología clínica y actualmente estoy haciendo un doctorado en psicología con énfasis en pensamiento complejo y ciencias. ¿Cuál es su rol como psicólogo clínico y qué tanta credibilidad tiene en la sociedad? Bueno, como clínico yo hago varias cosas. Bueno, psicoterapia, y dentro de la psicoterapia tengo varias modalidades. Mis principales modalidades es atención a parejas, atención a adolescentes. Trabajo mucho algunas psicopatologías, particularmente de trastornos del estado del ánimo. Trabajo más líneas, pero eso es. Entonces a nivel de intervención hago psicoterapia, hago coterapia, un poco por mi enfoque. Coterapia es trabajar con otro psicólogo de manera simultánea. Soy docente, eso es otro rol de los psicólogos clínicos. Eh, Hago consultorías a empresas desde la mirada clínica. ¿Y qué más haré? Bueno, y hago investigación. Es algunos de los roles que hago como psicólogo clínico. ¿Qué tanta credibilidad se tiene en la sociedad? Bueno, yo creo que, bueno, si me hablas por mí, es que no sé si me estás preguntando por mí o a nivel de la psicología clínica en general, pero pues te hablo por mí. Yo tengo ya como unos 10, 12 años de experiencia, entonces creo que también el nombre se lo va haciendo uno, siendo constante, trabajando de manera correcta y sobre todo creo que también cumpliendo los principios éticos y legales, ¿sí? Entonces cumpliendo lo que pide la ley 1616 la ley 1090 del 2016, del 2006, la 1616 del 2013. Entonces yo creo que cuando cumples la legalidad, cuando cumples los aspectos éticos, pues te vas haciendo un nombre y vas generando credibilidad, no solo en los pacientes, sino con los colegas. ¿Cuáles son los motivos de consulta con mayor demanda y por qué se dan? Bueno, lo que pasa es que yo creo que eso varía, ¿sí? Dependiendo también tu campo, o sea, o tu formación, pues deben llegar unos casos más que otros. En mi caso particular, como ya lo decía, mucho de lo que recibo es pareja. En casos de pareja, pues temas de convivencia, infidelidad, agotamiento emocional, son digamos que algunos de los temas más recurrentes que llegan ahí a consulta. Dentro de las patologías que más trabajo son trastornos del estado del ánimo, particularmente episodios depresivos mayores, distimias, digamos que son las más frecuentes. Bueno, ¿por qué creo que se dan? Bueno, porque, ejemplo, en el caso de parejas, pues porque convivir, el tema de la convivencia, llámese pareja, llámese hermano, llámese amigo, siempre el tema de la convivencia o convivir con otro ser humano tiene muchas aristas relacionales, ¿sí? Son temas muy complejos. Entonces, generalmente en relaciones de pareja, como lo decía ahorita, hay agotamientos emocionales, cosas así, y las parejas quedan sin recursos y bueno, han venido entendiendo que la psicología clínica puede ser una herramienta para solucionarlos. Y pues en términos de las depresiones, porque pues según las estadísticas venimos en una alza en esa patología particular desde hace un par de años. ¿Cuál es mi modelo? Bueno, mi enfoque es el enfoque sistémico. Si considero que ha tenido alguna inferencia en mi vida, claro, lo que pasa es que uno no habla de enfoques. Yo con el tiempo he entendido que yo no soy sistémico, yo pertenezco a algo que se llama el paradigma de la complejidad, que es donde viene el enfoque sistémico, así como el conductista viene de un paradigma que es el paradigma positivista. Entonces, cuando yo digo que yo pertenezco al paradigma de la complejidad, los paradigmas no son enfoques psicológicos, los paradigmas son formas de vivir y de ver el mundo. Entonces, en ese orden de ideas, yo no soy sistémico de consultorio, es que la vida la veo sistémicamente porque pertenezco a un paradigma que es el de la complejidad y es como yo veo el mundo. Y yo no es que sea sistémico en consulta, es que yo veo el mundo sistémicamente. Para mí es importante mi vida, ¿sí? En mi vida es importante las redes de apoyo, las formas de vinculación, la construcción
construcción del lenguaje, cómo se hace sobre las experiencias humanas. Entonces, obvio, pues el enfoque sistémico ha marcado mi vida porque veo el mundo así, lo vivo así en mi vida personal. ¿Cuáles son los principales aportes que creo que hace enfoque sistémico a la psicología? Bueno, yo creo que la psicología, yo creo que el enfoque sistémico le permitió a la psicología en general abrir el panorama que teníamos sobre la intervención, hablando sobre la psicología clínica en general. Entendimos que no es solo concentrarse en el individuo, sino ver el sistema, que muchas veces el sistema explica el síntoma, ¿sí? Que no es no hacer análisis individual, pero entender que muchas personas a veces no son depresivas por sí solas, sino que hay contextos que influyen en eso. Entonces creo que el sistémico le ha permitido a la psicología tener una mirada mucho más macro y entender que no solo somos seres biológicos y neurológicos, sino que también somos seres sociales y colectivos, y eso creo que ayuda mucho a la intervención. El enfoque sistémico en el área clínica creo que también le ha ayudado porque le ha permitido a la psicología clínica entender que no solo hay que buscar el cambio, ¿sí? O sea, no es solo buscar el cambio o eliminar el motivo de consulta, el síntoma, sino que el enfoque sistémico busca es que la persona comprenda por qué tiene el síntoma, más que eliminarlo o extinguirlo. Entonces creo que esos son, digamos, algunos, pues muchos, realmente el enfoque sistémico, como les decía, es un modelo paradigmático y epistemológico y esas son formas de ver el mundo. Desde el enfoque sistémico no le apuntamos tanto al equilibrio, le apuntamos a que la persona aprenda a vivir las crisis, a que entienda que hay desequilibrio, ¿sí? Entonces digamos que es una mirada completamente diferente de lo que se ha venido haciendo hace muchos años y obviamente pues yo creo que son formas de ver que dinamizan la disciplina. ¿Cuáles son los instrumentos que utilizo para hacer hipótesis y proceso de evaluación? Bueno, la pregunta es compleja. Lo primero es que no puedes hacer evaluación hipótesis, es decir, no puedes acercarte a nadie clínicamente si no cumples unos requisitos básicos a nivel legal y es tener una tarjeta profesional. Luego todo esto uno cree o sea, entiendo que me estás preguntando por instrumentos, pero eso es un instrumento. Cuando yo presento mi tarjeta profesional en la primera consulta, es un instrumento porque le estoy diciendo a mi consultante que está sentado con un profesional, que el que lo va a atender es una persona que se preparó. Esas cosas luego uno no las tiene en cuenta como instrumentos de intervención, pero eso ya empieza a crear una dinámica relacional con el paciente. Entonces, instrumentos que utilizo, pues mi carta de presentación, que es mi tarjeta profesional. Luego, dentro de los instrumentos clínicos que nos pide la ley, yo hago siempre historia clínica. Hago historia clínica, hago examen mental. Por mi enfoque siempre hago algo que se llama genograma. Luego de eso hago formulación de caso, una formulación que tenemos desde el enfoque sistémico. Hay muchas, yo manejo una de tantas formulaciones desde el enfoque sistémico. Y eso luego también puede ir acompañado, dependiendo del caso, de otras cosas, como entrevistas a otras personas, aplicación de pruebas, observaciones y en sí, pues la entrevista clínica, que será tal vez lo más importante de todos los instrumentos, ¿sí? La aplicación de una buena entrevista clínica donde se pueda indagar qué está sucediendo. Si estoy de acuerdo con utilizar el DSM y el CIE, sí, estoy de acuerdo. Ahora no estoy de acuerdo es que eso sea lo único, ¿sí? Pero obvio los tenemos que usar porque pues ese es el lenguaje internacional que tenemos para comunicarnos disciplinarmente. Sí, yo puedo mandar un diagnóstico diciendo paciente con un comportamiento melancólico que sufre, pero eso lo recibe un psiquiatra, otro médico y no lo entiende. Pero pues si yo le mando un criterio diagnóstico diciéndole que tiene un episodio depresivo mayor, sí, y se lo coloco con los códigos del DSM o del CIE, pues él va a poder entender un poco mejor qué es lo que yo le quiero decir. Entonces, obvio, tenemos que utilizar este tipo de manuales, ¿sí? Para podernos comunicar inter y transdisciplinarmente. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que solo nos quedemos ahí, ¿sí? Y no es usarlo para rotular, creo que también es usarlo para comprendernos entre otros. Entonces, por eso te decía, cuando yo recibo un paciente de otro psicólogo y viene con alguna categoría de estos manuales, pues me ayuda a entender fácilmente qué fue lo que él vio, ¿sí? Pero si no existieran o no los usáramos, entonces entraríamos ahí en una cosa muy subjetiva, describiendo cosas, entonces creo que ayudan. Ahora,
no, como ya lo vuelvo a decir y estoy ahí repitiendo, no creo es que no deba ser lo único que se utiliza para el diagnóstico. Sí, creo que los diagnósticos son mucho más amplios y complejos, ¿sí? Entonces, por lo menos yo cuando utilizo diagnósticos, es que uno siempre piensa que el diagnóstico es una categoría para enfermar. En mis diagnósticos coloco, si hay presencia de enfermedad o patología, lo coloco, pero también coloco los recursos que tiene a nivel personal mi paciente, las redes de apoyo, porque un diagnóstico también es decir las fortalezas que uno identifica. Y eso a veces no está en los manuales diagnósticos, porque son manuales para enfermar, pero obvio sí se deben usar. Pues yo creo que como cualquier ciencia joven, como es la psicología, pues la investigación avanza, que creo que podría avanzar mucho más, pero obviamente pues cuando tú revisas siempre revistas indexadas, bases de datos científicas, pues ves que en todo el mundo se está haciendo una producción muy grande sobre salud mental. No solo los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los trabajadores sociales, los sociólogos ahora, los antropólogos, muchas personas están trabajando sobre salud mental, ¿sí? Pero pues nunca es suficiente en un tema tan amplio como la salud mental. Entonces, obvio, sí deberían haber más aportes del gobierno, de las universidades, se debería apoyar mucho más esto, deberían ser más rigurosos con la investigación, pero sí, cuando tú miras investigaciones o revistas científicas, todo el tiempo se están haciendo grandes investigaciones sobre esto. Ahora, creo que también se cae mucho en la pseudoinvestigación, entonces a veces también encuentras muchas cosas con muestras que no son representativas, con instrumentos que no son validados, o sea, encuentras de todo en este campo, ¿sí? Se está investigando harto, pero se podría investigar más y también hay mucha investigación que no debería hacerse o debería ser más rigurosa. Si alguna vez he tenido un caso donde se haya visto comprometida mi ética, no sé a qué te refieres, pues yo diría en todos, ¿sí? En todos está inmerso el ejercicio de la ética, porque somos seres humanos y obviamente hay cosas que nos mueven personalmente cuando escuchas a otro ser humano, hay cosas que piensas que tú no, y siempre estás internamente como clínico pensando si las debes decir o no, o dejar que el otro entienda. Entonces, creo que el tema de la ética no es en ciertos casos, siempre tu ética está ahí y la piensas, ¿sí? Ahora, creo que para donde va tu pregunta, si alguna vez he tenido que ver algún acto, he tenido que ejecutar algún acto que sea antiético, pues creo que no, porque algo que me ha enseñado, o tal vez sí, en los primeros años, ya no me acuerdo, pero algo que me ha enseñado los años es que lo primero que tú tienes que hacer en la primera sesión es hacer encuadres éticos muy importantes, explicarle a la persona que la psicoterapia es un ejercicio de confidencialidad, pero que hay casos que se deben decir, como cuando alguien está en peligro, si en algún momento hay algo que se salga de control, se debe informar, si es menor de edad, informarle a los papás. Entonces, digamos que yo lo que trato es que en la primera sesión informar, explicar cómo es el proceso, cómo va a funcionar, qué va a ocurrir, para que luego no hayan temas de ética más adelante, ¿sí? Antiéticos. ¿Cuál es el procedimiento cuando llegan personas con intentos de suicidio, maltratadas o abusadas sexualmente? Bueno, con esos tres casos que tú manejas hay que entender algo, que los psicólogos no somos ruedas sueltas, sino que hay protocolos de intervención. Por lo menos para Bogotá existe un protocolo de intervención distrital para el suicidio, para el maltrato y para el abuso sexual. Entonces, como hay unos protocolos, hay que ejecutarlos. Entonces, cuando llegan, ¿qué es lo que yo hago? Ejecutar el protocolo de distrital porque es lo que me pide a mí la ley. ¿Dónde se consiguen? Uno entra a Google y digita protocolo distrital de atención en salud mental para suicidio, maltrato o abuso sexual y ahí los encuentras. Ahí te dicen cuáles son las líneas de atención, cuáles son las instituciones legales a las que debe ir la persona. Entonces, cuando llega una persona lo que con estas características, lo primero que tienes que hacer es algo que se llama psicoeducación y es explicarle cuál es la ruta legal que debe hacer y cuáles son todos los mecanismos a los que tiene derecho. Y después de todo eso, dependiendo del caso, tú verificas si inicias algún tipo de intervención en crisis o inmediatamente lo remites a la ruta, ¿sí? Aunque casi siempre las rutas lo que piden ahí es activar el protocolo. ¿Existen problemáticas donde se requiera la coordinación con otros profesionales? Yo diría que siempre.
Yo lo que me he dado cuenta es que la psicoterapia es muy buena, pero a mayor número de profesionales es mucho más eficaz. Entonces, lo que he hecho en mi vida es reunirme o tratar de activar una red profesional con gente que es muy buena, ¿sí? Y que me gusta trabajar con ellos. Entonces, yo tengo un muy buen psiquiatra. Sí, tengo un par de compañeros míos psicólogos muy buenos en diferentes áreas, tengo una muy buena fonoaudióloga, una muy buena terapeuta ocupacional y dependiendo del caso, casi siempre lo que hago es que roto a mis pacientes con esos profesionales y también conmigo porque entiendo que a mayor número de miradas y a mayor número de intervenciones es más fácil lograr el cambio. ¿Sí? Entonces no es que los remito allá, sino que trabajamos de manera mancomunada. Entonces a veces es común cuando trabajo con ciertas personas, con adolescentes, los remito donde algunos compañeros que sé que hacen exámenes neurológicos muy buenos, que yo no soy tan bueno en esa área como ellos. Entonces lo que les pido es que le hagan el examen, que me hagan una comprensión del caso, vuelve el caso a mí, yo lo vuelvo a pensar, lo reviso, construyo con mis colegas y entre todos construimos programas de intervención. ¿Qué nivel de intervención considero que es el más efectivo? Todos, o sea, lo que decía en la pregunta anterior. A mayor número de comprensiones, mucho más rápido el cambio. Entonces, esto no es un o, sino un y. ¿Sí? No es qué es más importante, individual o grupal. No, es si haces intervención individual y grupal y familiar, es mucho más rápido ver un cambio. Entonces, como yo sé que a mayor número de comprensiones los casos resuelven más rápido, pues yo trato de hacer intervenciones individuales, intervenciones familiares y cuando se puede intervenciones grupales. ¿Cuáles considera son los aspectos fundamentales que debe tener en cuenta el psicólogo clínico? Varios, lo que ya he hablado. Primero, tener en cuenta los principios éticos, y eso no lo da mucho, no todo, pero no lo da mucho, conocer las normas, ¿sí? Conocer las leyes que regulan a la psicología y la salud mental. Los psicólogos desconocemos normas, entonces es importante conocerlas. Dos, no creer que la psicología no es solo conversar, ¿no? Sino que hay que diligenciar instrumentos como los que hablábamos ahorita, tener claro que es una historia clínica, que aplicar pruebas, hacer en mil cosas. ¿Qué otras cosas creo que son fundamentales para un psicólogo clínico? Formarse todo el tiempo, ¿sí? No quedarse solo con la formación básica de pregrado, sino todo el tiempo estar haciendo maestrías, doctorados, especializaciones y aunque haga eso todo el tiempo estar haciendo actualizaciones de las técnicas, ¿sí? Y también pues empezar a ver cuáles son las técnicas más efectivas basadas en la evidencia que le permitan lograr mejores resultados. Son algunos de los que pienso ahorita. Teniendo en cuenta la situación actual del país, ¿cuál es la función de la psicología? Pues yo lo que entiendo es que la psicología tiene un papel muy importante. Primero, pues porque influimos directamente en el tema de salud mental y eso, digamos que en cualquier sociedad, esté en un proceso de paz o no, pues va a influir. Pero yo lo que he entendido es que la psicoterapia no es un proceso de ayuda, la psicoterapia es un proceso político, donde tú empoderas a las personas, donde tú impactas desde ese espacio que tienes que se llama psicoterapia, luego en mejorar la vida de una persona y si esa vida mejora va a mejorar una familia y si esa familia mejora va a mejorar en alguna medida un barrio, una localidad y si se mejora en alguna medida un barrio, una localidad puede impactar a futuro a un país. O sea, creo que nosotros desde esa atención que hacemos podemos ayudar a reconstruir parte del tejido social que se ha venido acabando.